No planeaba quedarme 10 años. Simplemente, pasó. Un día, Carmen necesitaba ayuda para levantarse de la cama, y al siguiente, estaba organizando sus medicamentos, cambiando sus sábanas a las 2 de la madrugada, triturando verduras que ya no podía tragar. Fue lento al principio, el tipo de deterioro que no grita, sino que susurra, hasta que una mañana te das cuenta de que la mujer que solía dirigir reuniones con tacones ahora lucha por sostener una cuchara. Javier venía de vez en cuando. Lucía aún menos. Enviaban flores por los cumpleaños y olvidaban a qué pastilla era alérgica Carmen. Yo memoricé la lista. Pegué recordatorios en la nevera. Construí un mundo alrededor del cuidado en el que nadie más entró. No puedo creer que sigas haciendo esto, me dijo una amiga una vez, con voz baja como si yo fuera la que debería avergonzarse. Ni siquiera es tu madre. Pero ese no era el punto. Carmen no había sido amable al principio. Me gruñía, me apartaba, me acusaba de estar encima. Pero cuando llegó el ictus, y su voz desapareció, y el silencio se hizo pesado, dejó de pelear. Algunas noches parpadeaba 2 veces cuando entraba, una señal que creamos que significaba, simplemente, gracias. Renuncié a más que mi carrera por ella. Renuncié a vacaciones, amistades, la idea de tener un hijo propio. Renuncié al tiempo. Años. Pero me quedé, a través de neumonías, llagas, emergencias que nadie más quiso enfrentar. Javier empezó a dormir en la oficina. Lucía dejó de llamar. Y cada vez que ellos no aparecían, yo lo hacía. Cada vez que ella necesitaba algo, yo era la que subía las escaleras. Yo era la que aprendió a levantarla sin lastimarle la cadera. Yo era la que se quedó. Carmen murió un jueves. No fue dramático. Sin monitores pitando, sin paramédicos corriendo. Solo un suave suspiro a media tarde, tan silencioso que no lo noté al principio. Estaba doblando su Rebeca, la de los botones de perlas que nunca usaba pero le gustaba tener cerca. Cuando me giré para preguntar si quería té, sus ojos estaban cegados. Sus labios ligeramente entreabiertos. Y su pecho no se movía. Me senté con ella mucho tiempo. Sostuve su mano hasta que el calor se desvaneció. Susurré cosas que nunca pude decir cuando aún podía oírme. Javier llegó 3 horas después. Lucía entró 5 minutos más tarde, sus tacones demasiado ruidosos para una casa en duelo. No preguntó si estaba bien. Ni siquiera me miró. En cambio, señaló el pasillo y dijo, necesitaremos que desalojes para el lunes. Parpadeé. ¿Qué? Me dio una sonrisa frágil. Vamos a cambiar las moquetas. Tienes un lugar donde ir, ¿verdad? Javier miró al suelo. No dijo nada. He vivido aquí 10 años, dije, con la voz quebrándose. Lucía se encogió de hombros. Era la casa de nuestra madre. Y ahora ella no está. ¿Tú eras, qué? ¿Su cuidadora? Era su nuera. Ya no, espetó. No era tu madre. Solo eras la que cuidaba. Quise gritar. Enumerar cada pastilla que trituré, cada fiebre que vigilé, cada cuento que leí en voz alta cuando Carmen olvidó su propio nombre. Pero nada de eso les importaba. Yo era un fondo. Una sombra. Algo que barrer junto con las sábanas. Se movieron rápido después de eso. Llamaron a una empresa para tasar los muebles antiguos. Empezaron a empaquetar reliquias. Ni siquiera me dejaron elegir cuál de los jerseys viejos de Carmen guardar. No tenía fuerzas para discutir. Para el domingo, habían cambiado las cerraduras. El lunes por la mañana, estaba en el porche con mi maleta y una bolsa de basura con ropa, mirando una casa que una vez sintió como un deber, y ahora sentía como una traición. El primer año fue el más duro. Carmen siempre había sido de lengua afilada, el tipo de mujer que dominaba una sala sin alzar la voz. No le gustaba que la ayudaran. No le gustaba estar débil. Y no le gustaba que yo fuera la que le limpiaba la boca y la ayudaba a entrar y salir de la bañera. Me llamó pesada cuando ajustaba sus almohadas. Molesta cuando le recordaba tomar su medicación. Una vez, preguntó, ¿por qué sigues fingiendo que te importa? No respondí. Solo le traje té y encendí la emisora de jazz antiguo que le gustaba. Con el tiempo, el silencio se suavizó. Sus ojos no fulminaban tanto. Sus suspiros perdieron filo.
Y luego vino el ictus. Fue pequeño, dijeron los médicos. Una advertencia. Pero le robó la voz. Dejó su cuerpo sin escuchar a su mente. Fue entonces cuando Lucía dejó de visitar por completo. Y Javier, bueno, siempre estaba demasiado ocupado. Aprendí a leer sus parpadeos. Un parpadeo para sí. Dos para no, una pausa larga para no sé. Desarrollamos un ritmo. Algunos días, yo hablaba y ella solo escuchaba, sus ojos siguiendo suavemente el movimiento de mis manos. Otras noches, me sentaba al borde de su cama y leía en voz alta, novelas antiguas, el periódico, incluso su horóscopo. Una noche, tras leer su poema favorito por tercera vez seguida, articuló algo. Me acerqué. Gracias, susurró. Apenas audible. Sus labios temblaron por el esfuerzo. Otra vez, después de que Lucía cerrara la puerta de un portazo en una de sus raras y amargas visitas, Carmen buscó mi mano. Sus dedos eran frágiles y fríos, pero apretó. Solo una vez. Solo lo suficiente. Nunca hablamos de amor. No directamente. Pero ella lo sabía. Y yo también. Dejó de llamarme la ayuda mucho antes de que perdiera sus palabras. Al final, era más hija que cuidadora. No porque alguien lo dijera, sino porque nadie más se quedó. Y ella lo sabía. Dormí en el sofá de Elena 3 noches. Los cojines se hundían en el centro, y la manta olía ligeramente a pelo de perro y canela. Me ofreció su habitación de invitados, pero dije que no. No quería una cama. Las camas parecían demasiado permanentes, y nada en mi vida se sentía permanente ya. Carmen se había ido. Javier se había ido mucho antes, en realidad, en pedazos pequeños. Primero cenas tardías. Luego viajes de trabajo más largos. Luego silencio. Lucía nunca había intentado ocultar su desprecio. Y ahora, la casa, las rutinas, los pequeños momentos silenciosos que habían llenado mis días como puntadas, también se habían ido. Había empaquetado mi vida en 2 maletas y una cesta de ropa. Sin fotos. Sin recuerdos. Habían tirado la taza que Carmen usaba para el té, la que yo había pintado con pequeñas violetas. La pedí. Lucía se rió. La basura va al contenedor, María. No solo había perdido a Carmen. Había perdido los años. La versión de mí misma que me convertí por ella. 10 años de fiestas pasadas sola con una bandeja y una manta térmica. 10 cumpleaños sin tarta. 10 inviernos donde no podía subir la calefacción porque las facturas médicas no se preocupaban por las tormentas de nieve. Había olvidado cómo era mi propia letra. No recordaba la última vez que compré algo solo porque lo quería. Mis pinceles seguían en un tajo en alguna parte, secos y polvorientos. No los había tocado en casi una década. El duelo no siempre llega como una ola gigante. A veces gotea, lento, agrio, constante. Me encontraba llorando en el pasillo de los cereales, en la parte trasera del autobús, en la ducha de la casa de Elena. No sollozos fuertes. Solo ese dolor detrás de las costillas que no deja de zumbar. 10 años. Lo di todo. Y ahora, no tenía nada que mostrar por ello. Sin hogar. Sin gracias. Sin familia. Solo silencio donde antes había una vida. No tenía intención de abrir la caja etiquetada Libros Carmen. Fue la última que empaqueté antes de irme, metida apresuradamente bajo una mesa auxiliar en el salón mientras Lucía estaba al teléfono gritando a una empresa de mudanzas. Creo que la tomé por costumbre. Algo que llegar. Algo que sentía que importaba. La desempaqueté en casa de Elena días después, más que nada por aburrimiento. La mayoría eran libros de tapa blanda con las esquinas dobladas, revistas médicas de los 2000, y un tomo de tapa dura desgastado, Cumbres borrascosas. El favorito de Carmen. Solía pedirme que lo leyera en voz alta durante las tormentas, diciendo que el sonido de la lluvia hacía que la historia cobrara vida. La cubierta crujió suavemente al abrirlo. Páginas amarillentas, anotaciones familiares en la letra inclinada de Carmen. Pero al ojear la parte trasera, algo grueso cayó, un sobre de Manila, ligeramente deformado, sellado con una pegatina roja. Sin etiqueta. Solo mi nombre en tinta negra. María. Me senté. Mis manos temblaban al abrirlo.
Dentro había una carta doblada y un paquete de páginas legales, antiguas pero lo suficientemente recientes como para que la tinta aún pareciera fresca. La fecha en la parte superior me cortó la respiración. 3 meses antes de que muriera. Lo leí una vez, luego otra, más despacio. Era un testamento. No el que se leyó en la oficina del abogado. Este era diferente. Simple. Directo. Y escrito a mano con la inconfundible caligrafía de Carmen. A mi nuera, María, dejo la propiedad en calle del Olmo 14, junto con todos los muebles dentro. Ha sido más familia para mí que aquellos ligados por sangre. Esto es tuyo, con amor y con gratitud. Al final, su firma. 2 testigos. El sello de un notario. Me quedé allí en silencio atónito, el libro abierto a mi lado, la carta en mi regazo. La casa que decían que no tenía derecho, de la que me habían echado como a una extraña, era mía. No lloré. Todavía no. Solo miré el sobre y susurré: Carmen, ¿qué hiciste? Lo leí de nuevo la mañana siguiente, esta vez más despacio, dejando que cada palabra se asentara como polvo en una habitación que no había pisado en años. La caligrafía temblaba en algunos lugares, como si la mano de Carmen hubiera titubeado, pero el mensaje era claro. No estaba escrito en lenguaje legal o distante. Era íntimo, personal, e inconfundiblemente suyo. Fuiste la única que se quedó cuando me volví invisible. Esa línea sola me deshizo. Ella lo sabía. Sabía lo que significaba cuando Lucía dejó de visitar, cuando Javier enviaba mensajes sin puntuación. Sabía el costo del silencio, de ser olvidada mientras aún estaba viva. Y sabía que me quedé, no por alabanzas, no por lástima, sino porque alguien tenía que hacerlo. Quiero que esta casa sea tuya. No un regalo. No una obligación. Un deseo. Una voluntad. Quiero que seas libre. Esa parte me hizo llorar. Porque no había sido libre en tanto tiempo que olvidé cómo se sentía. Había sido una sombra en la vida de alguien más durante 10 años. Un nombre sin documentos. Una presencia sin poder. Viví en los márgenes del árbol genealógico de otra persona. Pero Carmen me había escrito de nuevo. No se lo había dicho a nadie, ni siquiera a mí. Tal vez sabía que lo impugnarían. Tal vez no confiaba en el abogado que usaban. Tal vez fue su rebelión silenciosa, esconder algo sagrado en un libro que nos había consolado a ambas. Un acto final de gracia, guardado entre páginas que nadie más se molestaría en leer. Fuera cual fuera la razón, me había dejado un camino de regreso. No solo a la casa. A mí misma. Doblé el testamento con cuidado, lo guardé en el sobre, y lo sostuve contra mi pecho. Olía ligeramente a papel y lavanda. Su aroma. Por primera vez desde que falleció, sentí algo cálido romper el duelo. No era solo una casa. Era un mensaje. Yo importaba. Y tenía pruebas. Pruebas escritas de su propia mano, más vinculantes, más honestas, que cualquier cosa salida de la boca de un abogado. No entré con el testamento en la mano como si fuera una bandera. Hice copias. Concerté citas. Me reuní con un abogado recomendado por el primo de Elena, alguien que no se inmutó cuando dije las palabras escrito a mano y notariado en la misma frase. Es válido, dijo, hojeando las páginas. Testigos, firmas, fechas. Ella sabía lo que hacía. Lucía no lo vio venir. Cuando le entregaron la notificación, apareció en la audiencia con tacones de diseño y una sonrisa tensa, como si fuera una molestia menor, algo que apartar como una mosca. Estaba confundida, le dijo al juez. Tuvo un ictus, algunos días ni podía sostener un bolígrafo. María la manipuló. Se aprovechó. No dije mucho. No necesitaba hacerlo. Porque cuando el juez preguntó si alguien podía confirmar el estado mental de Carmen, me giré hacia la mujer sentada detrás de mí, Isabel. La enfermera de Carmen. Caminó al frente con su uniforme azul claro, aún con el cordón del centro de jubilados donde trabajaba ahora. Tranquila. Profesional. Inquebrantable. Estaba lúcida, dijo Isabel. Había estado hablando de rehacer su testamento durante meses. Dijo que no confiaba en el abogado que usaban sus hijos. Me pidió que estuviera allí cuando lo firmó. Fui una de las testigos.
Incluso bromeó sobre esconderlo donde nadie pensaría buscar. La sala quedó en silencio por un largo rato después de eso. Lucía parecía como si alguien hubiera quitado el suelo bajo sus pies. Intentó argumentar, su voz subiendo, pero el juez levantó una mano. He visto suficiente. Falló a mi favor. Declaró el testamento escrito a mano legalmente vinculante. Ordenó a Lucía desalojar la propiedad en 2 semanas. No dijo una palabra cuando pasó por mi lado en el pasillo. Solo entrecerró los ojos como si no pudiera creer que había ganado. Pero no había ganado. Simplemente me habían visto. Por primera vez en una década, alguien miró lo que hice, lo que di, y dijo que importaba. Que yo importaba. 2 semanas después, estaba en el porche de nuevo. Misma dirección, mismos ladrillos, mismos escalones chirriantes. Pero esta vez, la llave en mi mano encajaba en la cerradura. ¿Y la casa? Me dio la bienvenida a casa. No hice una fiesta. No publiqué una foto triunfal sosteniendo la escritura ni cambié mi apellido en las redes sociales. En cambio, compré un bote de pintura y empecé por la habitación más pequeña al fondo de la casa. La que Carmen solía llamar la habitación tranquila. Tomó días fregar las paredes, tapar las grietas, airear el moho adherido a las cortinas. Pero con cada pasada del rodillo, algo se asentaba en mí. Algo firme. Algo limpio. No contraté a un equipo. Fui despacio, habitación por habitación, paso a paso. Un carpintero local ayudó a arreglar el porche trasero. Una enfermera jubilada de la calle ofreció donar algunos suministros médicos extra cuando supo lo que planeaba. No hice publicidad. No necesitaba hacerlo. La primera mujer vino después de misa, con las manos temblando mientras preguntaba si había un lugar donde pudiera sentarse y solo respirar. Se quedó 2 noches. No hablamos mucho. Dobló su ropa despacio, como recordando cómo cuidarse a sí misma. La semana siguiente, llegó otra mujer. Luego otra. Algunas venían con historias. Otras con silencio. Una había estado cuidando a un esposo con demencia precoz. Otra había criado a 3 hijos sola y no había tenido un día para sí misma en 7 años. No ofrecí soluciones. Ofrecí espacio. Mantuve la tetera caliente y las luces bajas. Llené la nevera con comidas fáciles. Coloqué cepillos de dientes de repuesto en una cesta junto al lavabo. No era lujoso. Sin batas de spa. Sin cartel de retiro de bienestar en la entrada. Pero era seguro. Era descanso. Y la voz corrió. No en titulares, sino en susurros. De un alma cansada a otra. Empezaron a llamarlo el refugio. Un lugar donde los agotados venían a recargarse, aunque fuera un poco. ¿Y yo? Cociné sopa. Me senté en el escalón del porche por las tardes, viendo el cielo cambiar de color detrás de los árboles. A veces dibujaba. A veces solo respiraba. A veces lloraba, y dejaba que estuviera bien. Lucía nunca regresó. Javier no llamó. Pero las mujeres llegaban, y se quedaban un tiempo. Y una noche, mientras lavaba los platos en el suave zumbido de una casa silenciosa, me di cuenta de algo. Esto no era venganza. No realmente. Esto era reclamación. Y eso, a su manera silenciosa. Era justicia. Las estaciones pasaron sin una palabra de ellos. Sin correos. Sin llamadas. Sin apariciones sorpresa en la puerta fingiendo interesarse. Habían tomado lo que pudieron y siguieron adelante, como siempre habían hecho. Lucía con su amargura. Javier con su silencio. Y yo, con el eco de una casa que lentamente empezó a sentirse mía. Carmen permanecía en pequeños detalles. En el aroma a lavanda que aún se aferraba a las cortinas del pasillo. En el silbido de la tetera justo antes de hervir, ella solía decir que era la casa suspirando. En la suavidad del cojín del columpio del porche que insistió en coser ella misma. Encontré la nota por accidente. Metida profundamente en el forro de terciopelo de su antigua caja de joyas, bajo un broche que nunca la vi usar. Estaba doblada con cuidado, como si quisiera que la encontraran, pero solo en el momento adecuado. La tinta había desvanecido, pero reconocí la letra. Llevan mi sangre. Pero tú me llegaste a mí. Me senté al borde de la cama, con la nota temblando en mis manos,
y sentí cada pared que había construido alrededor de mi corazón ablandarse. Todos los momentos en que dudé de mí misma, cuando me pregunté si esos años habían valido la pena, ella había respondido. Ellos tomaron su nombre. Tomaron la plata, la porcelana, las fotos enmarcadas para las apariencias. Pero yo obtuve la parte de ella que nadie más se quedó lo suficiente para ver. Su silencio. Sus tormentas. Su gratitud cuando nadie más miraba. Su confianza. Y eso, era más que una herencia. Eso era amor. Eso era suficiente. El porche crujía bajo mis pies mientras me acomodaba en la silla, con el cuaderno de dibujo en las rodillas, lápiz en mano. El aire olía a romero y tierra cálida. Dentro, alguien tarareaba suavemente, una de las mujeres, doblando mantas de esa manera silenciosa que hacen las personas cuando finalmente se sienten seguras. El sol comenzaba a descender, proyectando líneas doradas sobre las tablas del suelo. Observé las sombras extenderse sobre el jardín, donde la lavanda crecía salvaje y desigual, justo como me gustaba. No había dibujado en ellos. Mis manos habían olvidado el ritmo, pero no el instinto. Moví el lápiz despacio, trazando la forma del viejo bebedero de pájaros, los caléndulas crecidos, la valla astillada que alguien una vez llamó encantadora. Detrás de mí, la casa exhalaba. No literalmente, por supuesto, pero podía sentir su aliento en la quietud. En la paz que ahora vivía en sus paredes. En las historias que se escribían en voces bajas y té de medianoche. Una vez, pensaron que solo era la ayuda. Me veían como un marcador de posición. Una conveniencia. Una mujer ocupando un rol hasta que los papeles se pusieran al día. Pero Carmen vio más. Vio los días que no entraban en calendarios. El trabajo que no viene con títulos. La lealtad que nadie más tuvo la paciencia de ofrecer. Ella sabía lo que era. No la enfermera. No la extraña. Yo era el hogar. No necesitaba una placa o una batalla legal para probarlo. Lo tenía en la forma en que el jardín crecía de nuevo, en las comidas hechas sin miedo, en la suavidad que volvió a mi propia voz cuando decía, bienvenida. A veces el amor no es ruidoso. A veces es constante. Y a veces los roles más silenciosos dejan las raíces más profundas.